Bueno, y para contextualizarnos vamos a saber un poco más de lo que es la historia de David Wechsler, el creador de estos test. Él nació el 12 de enero del año de 1896 en Lespesi, Rumanía. Cuando era muy pequeño emigró a los Estados Unidos. Estudió en los colegios City College of New York en Columbia University y obtuvo el grado de maestro en el año de 1971 más su doctorado en el año de 1925. Trabajó en la Primera Guerra para Estados Unidos, desarrollando este test. Cuando se convierte él en el jefe en el Bellevue Psychiatric Hospital en el año de 1932 a 1967, es donde ve esta carencia y falta de querer conocer más a sus pacientes y querer poner quizá con aplicaciones psicométricas, medir algunos criterios que él creía que deberían ser evaluados. Por ejemplo, dentro de ellos, en el test de inteligencia de la escala de Wechsler tenemos lo que es el WISE, el que crea el primero, en el año de 1939. Segundamente crea el WIPS, que es en el año de 1949, y el WIPSI en el año de 1967. Crea todos estos tests para saber, como les comentaba hace un momento, reconocer más hacia sus pacientes del BLW. Al encontrar entonces vigente el CI del Binet insatisfactorio. Prosiguiendo con el apartado, tenemos, ya como les comentaba hace un momento, cuando se creó la escala de inteligencia de Wechsler para niños, ¿cuál era la primera instancia? En el año de 1949, pues para empezar la fecha en la adaptación española de este test fue en el año de 1974. Este test mantenía una estructura de la escala para adultos con algunas adaptaciones breves. Tenía una introducción de ítems más fáciles al comienzo de los subtemas que los integraban y también tenía una aparición de la nueva subprueba dentro de la escala manipulativa que era conocida como los laberintos. Después, en la segunda edición tenemos lo que es la escala de inteligencia Wechsler para niños revisada, que es conocido como el WISR, y en el año de 1974, el cual la fecha a la adaptación española del WISR fue en el año de 1993. Tiene un contenido y una variación actualizada. El 28% de sus ítems son nuevos y en algunos de los demás existen algunas modificaciones. La edad de aplicación ya se parametra que va desde los 6 años hasta los 16 años y 11 meses, ¿no? Y se tipifica a través de la muestra de 2.200 sujetos estadounidenses. Bueno, para la tercera presentación del WIPS, la fecha de adaptación española, bueno, en esta ocasión no fue adaptada. La tipificación que se usó, además de la edad, se usaba lo que era raza, variables usadas en las versiones anteriores, y el sexo, la región geográfica y el nivel educativo de los padres. Mantiene un 73% de los reactivos del WIX-R y añade a la subprueba a la escala manipulativa, lo que era la búsqueda de los símbolos. Y también esta escala que queda integrada por 13 subtests. En la cuarta edición del WIX, que fue en el año 2003, la adaptación española ocurrió en el año 2005, formada por 15 pruebas, dentro de las cuales 10 principales y las 5 opcionales. A través de estas se podía obtener un perfil de puntuaciones y también unas escalares, como un CI total y con un cuadro de índices con lo que vendría a ser comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Y como presentación final tenemos a lo que vendría a ser la escala de inteligencia de Wechsler, la quinta edición y la cual se usa hasta la actualidad, que fue adaptada en el año de 2015. En este test ya hay una eliminación de índices de lo que vendría a ser el razonamiento perceptivo y a cambio de eso se sustituye con los índices visoespacial y el de razonamiento fluido. También evalúa la inteligencia en niños de 6 a 0 meses y entre los 16 años hasta los 11 meses. En este también punto nos ofrecen las puntuaciones de los índices de primaria de inteligencia que reflejan funcionamiento intelectual en diferentes áreas cognitivas, tanto lo que vendría a ser comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Ofrece una puntuación general del CI total y a la vez ya viene en una presentación mucho más distinta.
Bueno, ahora tenemos lo que son la validez del WIC 5. Dentro de lo que hemos podido encontrar, tenemos lo que son evidencias de validez por contenido. Y dentro de estas están lo que es calidad de representación de contenido o dominio, con una valoración excelente y un puntaje de 5. También tenemos consulta al expertos, con una amplia muestra aleatoria y con una puntuación también de 5. Entre lo que son evidencias de validez basadas en relación con otras variables, tenemos, hablando en términos ya generales, la valoración que va desde excelente, buena y excelente, y con una puntuación que abarca desde el 3 a 5. Tenemos en ellos diseños empleados, tamaños de muestra, procedimientos de selección de muestras, calidad de test empleados como criterios o marcador, promedios en correlaciones con otros tests que miden constructos similares, promedios de correlaciones con otros tests no relacionados y algunos resultados de matriz multirasgo multimétodo. Y por último, el resultado de diferencias intergrupos. Bueno, y pasando al tema de lo que vendría a ser la confiabilidad del WIC 5, tenemos dentro de contenidos datos aportados sobre fiabilidad con una valoración de varios coeficientes de fiabilidad, error, tipo de medida y coeficientes de fiabilidad por diferentes grupos. También tenemos lo que vendría a ser las equivalencias paralelas y son los tamaños de muestras puestas a prueba, supuestos paralelismos y promedios de coeficientes de equivalencia. Ya. Hablando ahora de confiabilidad del WIC 5, tenemos a lo que vendría a ser la consistencia interna. Dentro de esos está trabajando con lo que son tamaño de muestras, con una valoración buena y una puntuación de 4. También tenemos lo que son coeficientes de consistencia interna presentados en coeficientes de estabilidad, corregidos de pruebas de velocidad de procesamiento, método de 2 mitades corregida por el resto de las pruebas, y los coeficientes de fiabilidad promedio se calculan utilizando la transformación de Z de Fisher. También tenemos lo que son el promedio de coeficientes de consistencia con una valoración excelente y una puntuación de 5. Dentro de la estabilidad del test y retest, se ha trabajado con lo que vendría a ser tamaño de muestras, un estudio de una muestra pequeña con una puntuación de 1 y también coeficientes de estabilidad con una valoración de buena y una puntuación de 4. 3. Bueno, para conocer un poco más de lo que vendría a ser el WIC 5 como tal, a medida que ha transcurrido todo este tiempo, esta versión ha ido mejorando, obteniendo algunas buenas técnicas, por ejemplo, como lo que vendría a ser la instrucción de administración ha sido más fácil. El cuadernillo de anotación se ha hecho más claro y tiene un diseño y cuidado que ofrece espacios amplios y claves visuales, lo hacen más atractivo. También se ha hecho más fácil de usar, ha mejorado lo que vendría a ser respecto al tiempo, se ha optimizado mejor, porque antes con las anteriores pruebas te tomaban más días, que incluso hasta se tendría que planear con el paciente llevar 2 a 3 sesiones para poder completar este test, en lo que en la actualidad se ha hecho mucho menos el tiempo, ¿no? Este tiempo nos oscila, dice de que son 10 pruebas que oscilan entre los 56 y 70 minutos. De las 7 pruebas necesarias para la obtención del coeficiente intelectual total y entre los 41 y 50 minutos para las 15 pruebas entre los 80 y 130 minutos según los datos estadounidenses. Dentro de la descripción, en la adaptación española, tenemos lo que venía a ser formada por 15 pruebas o subtests. 12 provienen de la WIPS 4, que son los cubos, semejanzas, matrices, dígitos claves y vocabulario, búsquedas de símbolo, información, letras y números, y la cancelación, comprensión y aritmética. Y las 3 restantes están en un WIX 5 por primera vez, lo que vendría a ser los puzzles visuales, las balanzas y en el span de dibujos. La tabla 1 recoge esta descripción de las 15 pruebas del WIX 5. Bueno, y como punto final, tengo lo que vendría a ser la ficha técnica, ¿no? El cual se ha trabajado de esta manera. Como nombre de test, obviamente, como ya lo conocemos, lo que vendría a ser la escala de inteligencia de Wechsler para niños 5, tenemos el nombre del test en su versión original, que es el Wechsler Intelligence Scale for Children 5th Edition.
Y tenemos el autor del test original, que es David Weschler, el autor de la adaptación española, que es Ana Hernández, Cristina Aguilar, Erika Parendel y Frederick Ballard. Y el editor del test de su versión original, el N.C. Pearson, y bueno, y lo que vendría a ser la adaptación del editor española es Pearson Educación 2014. Bueno, y siguiendo con la exposición voy a dar pase a mi compañera para que explique sobre los subtemas y sobre cómo es la puntuación y la calificación de este test. Gracias.